Un cordial saludo a cada uno de ustedes. Una vez más, les agradezco que me estén acompañando y poder estudiar juntos el mensaje de la palabra. Así que les pido que si tienen sus Biblias, vayamos al libro de Éxodo, capítulo 3, versículos del 3 al 15. Leo yo esta porción de la palabra de la Biblia Reina Valera del 60 que dice así. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llevo yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará por todos los siglos. Señor, bendiga su palabra. Vayamos en oración. Padre, en este día venimos dándote las gracias, la honra, la gloria. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia, Padre, y sobre todo porque tú te manifiestas a través, Señor, de tus atributos poderosos que hemos estado estudiando. Pero, Señor, no solamente a través de tus atributos, sino que a través de tu palabra escrita, Padre, podemos ver que tus nombres, Señor, tienen un gran significado. Tus nombres, Padre, nos hablan también de tus atributos. Nos hablan, Señor, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu poder. Gracias, Señor, porque podemos conocerte, Señor, de muchas maneras. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento y poder así, Señor, estudiar en este día el mensaje de tu palabra. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hemos estado estudiando en los últimos dos estudios sobre los atributos de Dios. Si usted recuerda, pues los atributos de Dios nos hablan del carácter de Dios. Hoy, mis hermanos, el título de este mensaje es los nombres de Dios. Así simplemente los nombres de Dios. Ahora, los nombres de Dios, mis hermanos, tienen una gran variedad de significados, porque nuestro Dios es un Dios único y que puede conocerse a través no solamente de sus atributos, pero también de sus nombres, como vamos a estar estudiando más adelante. Ahora, cuando nosotros hablamos de alguien, pues lo hacemos por su nombre. Le decimos: oye a Miguel, oye Roberto, oye José, oye María, oye a Marta, etcétera. Cada uno de nosotros tiene un nombre, tenemos un apellido, pero se nos conoce obviamente por un nombre. Y sabemos que el nombre de algunas personas puede despertar en nosotros, ciertos sentimientos o comentarios. De muchas maneras podemos pensar. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Mire, cuando yo menciono, por ejemplo, voy a dar varios ejemplos de varios personajes en la historia. Si yo menciono el nombre, de Hitler, pues pensamos en ese momento en una persona, ¿verdad?, que cometió serios crímenes en contra de la humanidad. Ahora, si yo menciono el nombre de Pelé y usted sabe quién es Pelé, pues sabemos que Pelé fue un gran deportista de fútbol, soccer, que ganó muchos campeonatos, que fue de Brasil. Si menciono, por ejemplo, el nombre de Miguel. Cuando menciono el nombre de Miguel, pues pensamos en la Capilla Sixtina en Roma, pensamos en la pintura, pensamos en el arte. Por ejemplo, si yo menciono a Cantinflas, pues nosotros sabemos de un gran comediante que nos hizo reír. Si yo menciono el nombre de Albert Einstein, bueno, pensamos en una persona, un genio, una persona, ¿verdad?, que hizo muchos inventos. Y igualmente, si yo menciono el nombre de Moisés, pues pensamos en los 10 mandamientos y pensamos en Dios. Y no solamente eso, pero dentro de nuestro propio mundo, dentro del lugar donde nosotros nos relacionamos, donde vivimos, nuestras comunidades, existen una gran cantidad de personas que
cuando nosotros escuchamos el nombre o nos viene a la mente, despiertan, fíjese, pueden despertar en nosotros sentimientos de alegría, pueden despertar en nosotros un sentimiento de miedo, un sentimiento de ternura, un sentimiento de asombro, de diferentes maneras. O sea, nos puede causar enojo, nos puede causar alegría. ¿Por qué? Porque nosotros al escuchar ese nombre, posiblemente no sea la misma persona a la que nosotros pensamos, pero al escuchar ese nombre nos lleva, ¿verdad?, a conectar ciertas experiencias que tuvimos con ciertas personas. De la misma manera, mis hermanos, así como los atributos de Dios, ¿verdad?, nos han llenado de asombro, nos han llenado, ¿verdad?, de maravilla en cuanto a conocer a Dios, pues Dios tiene nombres propios que nos llevan a pensar de la misma manera en su grandeza, nos llevan a pensar en su majestuosidad, nos llevan a pensar en su gloria, su grandeza. Y hoy quiero enfocarme, ya que estuvimos estudiando, ¿verdad?, sobre los atributos de Dios, quiero terminar esta serie pequeña sobre los nombres de Dios. ¿Y por qué? Porque los nombres de Dios, de la misma manera que sus atributos, nos hacen entender y comprender mejor quién es Dios. Ahora, primeramente, ¿qué podemos decir de los nombres de Dios? Bueno, cuando decimos eso, hacemos esa pregunta, recuerde, igualmente de una manera en que un ser humano nos comunica algo en su nombre, bueno, los nombres de Dios nos comunican y nos manifiestan, ¿verdad?, ciertas características de su carácter, de su personalidad, al igual como dije yo que lo hacen sus atributos. ¿Por qué? Porque sus nombres, hermanos, están conectados y nos hacen entender a quién es Dios mejor. Y cuando digo tanto su nombre como un atributo de Dios están conectados, y eso nos llevan a entender mejor quién es nuestro Dios. Ahora, uno de los primeros nombres que nosotros vamos a encontrar en la Biblia es el nombre de Elohim. Elohim. El significado de Elohim quiere decir el Creador Todopoderoso. Y la primera vez que nosotros vemos la mención de Dios en la Biblia, pues inmediatamente se encuentra en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, que empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjese, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No se nos da la explicación, ¿verdad?, de quién es Dios, cómo es Dios. Simplemente se nos habla de Dios como el ser existente, el Dios que existe por sí mismo, el Dios que es eterno y quien es creador. Entonces, ahí se nos dice la palabra ahí en hebreo, recuerde, el Antiguo Testamento es escrito en hebreo, la palabra plural es él, y se nos dan ciertas referencias bíblicas, por ejemplo, en Génesis 1, del 1 al 3, Deuteronomio 10, 17, Salmo 68, o sea, en la Biblia, el término él, o Elohim, se refiere a Dios. Y obviamente puede variar su significado. O sea, los idiomas, mis hermanos, una palabra en un idioma puede tener muchos significados. De la misma manera que hoy nosotros los usamos, decimos ciertas palabras, y obviamente una palabra puede tener 2, 3, 4 significados. Y en este caso, ¿verdad?, la palabra él es una palabra semítica, ¿verdad?, que significa deidad, Dios. Y puede obviamente referirse primeramente al Dios supremo o puede referirse a otros dioses. Recuerde, por ejemplo, estos hombres en el Medio Oriente tenían muchos dioses, pero, por ejemplo, Baal, Zebú y etcétera, y nosotros aquí tenemos que entender eso. O sea, cuando se usa, puede usarse en cuanto a Dios o a otros dioses falsos. Un Dios supremo que en una forma plural era Eloah y se traduce como dioses. Pero en la Biblia, obviamente, siempre se usa para referirse como al único Dios verdadero, el ser creador que existe por sí mismo. Por eso la palabra es compuesta
Elohim. Y su nombre, fíjese, o sus títulos, puede, como dije yo, referirse a la Biblia, puede referirse a otras maneras. Por ejemplo, en el antiguo se podría decir el Shaddai, que es el Dios todopoderoso, el Elión, que es el Dios altísimo, el Roy, que es el Dios que me ve, el Olam, que es el Dios eterno. Ahora, de la misma manera, ¿verdad? Los nombres propios, no todos, pero muchos de los nombres propios de los hebreos, ¿verdad?, que terminan en él, tienen que ver con Dios. Mire, por ejemplo, mi nombre, yo soy Rafael, mi nombre es hebreo, Rafa y él. La palabra Rafael quiere decir, ¿verdad?, Dios ha sanado. Entonces, hay varios nombres. Mire, por ejemplo, la palabra Samuel. El nombre Samuel quiere decir Dios ha escuchado, Dios ha oído. Gabriel quiere decir Dios es mi fortaleza. Misael quiere decir quién es como Dios. Natanael quiere decir regalo de Dios o dado por Dios. O sea, fíjese que esa palabra Elohim, él nos habla de Dios. Ahora, una de las aplicaciones para cuando hablamos, entonces, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la aplicación de ahí del nombre de Dios es que Dios, mis hermanos, es el creador todopoderoso de todo el universo, de todo lo que existe, de todo lo que ha venido. Por eso fíjese que ahí nos está diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando el ser humano cree que este mundo es originado a través de un proceso evolutivo de miles y millones de años, hermanos, nos está aquí, ¿verdad?, dando la razón de cómo es que este mundo vino a existir y cómo es que usted y yo existimos. No solamente somos seres físicos, pero somos seres espirituales, creados a imagen y semejanza de Dios. Segundo nombre que vamos a analizar hoy, ¿verdad?, es el nombre que nosotros usamos de Jehová. Jehová, su significado quiere decir yo soy. Ahora, el que es autoexistente y eterno. Y ese es el pasaje que hoy leímos. Cuando Moisés, ¿verdad?, es llamado por Dios allá en el monte Sinaí, que él ve una zarza, un arbusto que está quemándose y nunca se consume. Él se acerca y ahí tiene un encuentro con Dios. Y Moisés es cuando le dice, si yo voy, tú me envías, dice, ¿qué le voy a decir a los hijos de Israel? El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Ahora respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Yo soy, me envió, les dirás. Ahora, hermanos, vamos a analizar un poco esto, porque en las escrituras hebreas, recuerde, el Antiguo Testamento es escrito en hebreo y algunos pasajes en arameo, pero el nombre de Dios, mis hermanos, de Jehová, yo soy, se registra con 4 consonantes, la Y, la H, la W y la H. O sea, nosotros hablamos con consonantes y vocales. 4 letras es conocido como el tetragramatón. Ahora, ¿de dónde proviene entonces, usted dirá, el nombre de Jehová? Mire, en el hebreo antiguo no se usaban las vocales de una forma escrita. O sea, las vocales solamente se pronunciaban al hablar, pero no se escribían. Como resultado, cuando, ¿verdad?, se estudia el hebreo antiguo, los eruditos, los lingüistas, a menudo no saben con mucha certeza, ¿verdad?, cómo es que se pronunciaban ciertas palabras hebreas. Ahora, algunos teólogos dicen que dado que el nombre, ¿verdad?, de Jehová o Yahweh o YHWH, ¿verdad?, se consideraba tan sagrado que los judíos no lo pronunciaban, y por causa de esto la pronunciación original se perdió a través de los siglos. Ahora, varias personas quisieron arreglar esto. Por ejemplo, los masoretas. Los masoretas eran eruditos judíos
que se dedicaron a preservar y transmitir con precisión el texto de la Biblia hebrea desde el siglo VI al siglo X. Ellos insertaron las vocales de Adonai para poder pronunciarlo en una forma diferente al leer el nombre de Yahvé o Jehová. Hermanos, ahora esto ha sido una causa de conflicto, porque no se sabe realmente cómo se pronuncia. Ha habido un debate. Mire, cuando hablamos entonces de WHWH, ¿verdad? Algunos prefieren usar el nombre de Yahvé, otros a Jehová, otros a Jehová, aún los americanos dicen Yahweh. O sea que las consonantes hebreas YHWH, generalmente escritas como Yahvé, cuando se combinan con las vocales, ¿verdad?, del nombre Adonai, que quiere decir maestro, señor, dan origen a este nombre que nosotros usamos como Jehová. Ahora, aquí lo que debemos de aprender, mis hermanos, lo que Moisés, ¿verdad?, lo que Dios le quiso dar a entender a Moisés, y lo que Moisés debió de haber entendido, es que él, mis hermanos, debió ir a la nación de Israel y decirles, o sea, el yo soy, el Dios todopoderoso, ¿verdad?, quien existe por sí mismo y quien es eterno, ¿verdad?, le estaba enviando. Dios es el mismo a través de los siglos y Él no cambia. Por eso Él dice, con este nombre me reconoceréis, me recordarán por siempre, por todos los siglos. Entonces, cuando nosotros usamos el nombre de Jehová, ¿verdad?, estamos recordando al único Dios que vive y existe por sí mismo, quien es creador, quien, hermanos, ¿verdad?, nos sostiene con el poder de su palabra. Y ese mismo Dios es también Jesucristo. Porque fíjese que en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, dándonos a entender antes de que existiera esta creación, cuando hizo esta creación y cuando acabe esta creación, o sea, por toda la eternidad. Otro de los nombres, mis hermanos, que también nosotros, ¿verdad?, podemos aprender o conocer, que a veces lo usamos. Hay un canto que dice, oh Adonai, oh Adonai. Bueno, ese es otro nombre de Dios. El significado Adonai quiere decir el Señor o mi gran Señor. En Salmo 8:1 dice, oh Jehová Señor. Ahí la definición es Adonai. Oh Jehová Señor, oh Jehová Adonai. Oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. La palabra Adonai, cuando se usa también en plural, de ahí se deriva la palabra, ¿verdad?, Adón, Señor. Que eso es lo que yo les decía, que muchos de los eruditos usaron el nombre de Adonai en vez de usar Yahweh. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que era muy sagrado para pronunciarse. Ahora, cuando usamos la palabra Adonai, nos dice, ¿verdad?, que Él es el Dios amo, el Señor de toda creación. Y eso, mis hermanos, nos habla que debemos de recordar que Dios es nuestra autoridad total, que Dios, ¿verdad?, es el Señor quien debe de gobernar, quien debe de controlar nuestras vidas, y que cuando nosotros entendemos ese nombre de Adonai, que es el Señor quien gobierna, nosotros como creyentes debemos de sujetarnos, debemos de respetar, mis hermanos, la autoridad del Señor, de Dios, porque Él manda y gobierna sobre todo. Fíjense que por eso los hebreos, o para los hebreos, cada nombre, mis hermanos, tenía un significado especial. Existen muchos nombres. Vamos a pasar ahora a otro nombre. Mire, por ejemplo, tal vez usted ha escuchado el nombre de Jehová Jireh. El nombre de Jehová Jireh quiere decir el Señor que proveerá. El Señor va a proveer, o el Señor proveerá. Y uno de estos mejores casos se encuentra en Génesis 23, 13 y 14. Cuando Dios le dijo a Abraham, ¿verdad?,
quería probar a Abraham qué tanto iba a ser obediente y le dijo, sacrifícame a tu hijo. Obviamente que Dios no quería, mis hermanos, que Abraham matara al niño, quería probar solamente a Abraham. Y en el 22, 13, 14 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, antes de que, ¿verdad?, matara a encajar el cuchillo en Isaac, dice, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, porque, ¿verdad?, el ángel le dijo, no mates al niño. Y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces, fíjese que ese Jehová proveerá le llamó Jehová Jireh. Ahora, ¿qué quiere decir eso, mis hermanos? Fíjese que Dios provee para sus hijos, Dios nos sustenta. Él nos dice, ¿verdad?, que nos va a dar, mis hermanos, para nuestras necesidades. Cuando usted dice, lee, por ejemplo, en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando dice nada me faltará, es que Él va a suplir, mis hermanos, todo aquel que Él sabe que usted y yo necesitamos. No lo que queremos, ¿verdad?, a nuestro antojo, sino lo que Dios sabe que usted y yo necesitamos. Jehová va a proveer. Y fíjese que de la misma manera, así como Dios proveyó un carnero como sustituto en el lugar de Isaac, Él, mis hermanos, proveyó a su Hijo, o nos dio a su Hijo Jesús como el sacrificio definitivo por nuestros pecados. Dios suplió, ¿verdad?, porque nosotros no podíamos pagar por nuestros propios pecados, y nos dio al Señor Jesucristo, quien es un sustituto, quien tomó nuestro lugar. Por eso, fíjese cómo los nombres de Dios, mis hermanos, son tan importantes de conocer. Jehová proveerá. Como dije anteriormente, otro de los nombres es Jehová Rafa, ¿verdad? Significa el Señor, ¿verdad? El Señor sanará. Dice en Éxodo 15, 26, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Fíjese, allí es Jehová Rafa. Jehová Rafa. En el caso que le decía yo, mi nombre es Rafael, y el nombre de Rafael quiere decir Jehová ha sanado. Y Jehová, mis hermanos, pues obviamente no solamente recuerde, nos va a sanar, mis hermanos, de nuestras dolencias, nos va a sanar de nuestras enfermedades, sino que, mis hermanos, Dios nos va a dar tanto una sanidad física, pero sobre todo una sanidad que espiritual. Dios ha provisto tanto en el pasado como en el presente sanidad para todo aquel, ¿verdad?, que se acerque en Él. Pero recuerde, lo más importante, mis hermanos, es una sanidad espiritual antes que una sanidad física. Porque dice el Señor Jesucristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve a una persona que esté saludable? ¿De qué le sirve a una persona ser sanada de una enfermedad si al fin y al cabo va a perder su alma eternamente si no tiene un encuentro con el Señor Jesucristo? Fíjese que por eso debemos de entender que el Señor Jesucristo, mis hermanos, en Él podemos encontrar una sanidad que definitiva, tanto espiritual primeramente, física, emocional. Él dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y Él no está hablando de un trabajo físico, pero está hablando, mis hermanos, de esas cargas que llevamos en nuestro corazón, en nuestra alma, y que nos afligen y que traen a nuestro cuerpo enfermedad. Podemos acercarnos ante el trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús demostró, fíjese, que Él era Jehová Rafa. Al curar, cuando Él vino a su ministerio, a los enfermos, a los ciegos, a los paralíticos, echar fuera demonios.
Pero lo más importante, ¿verdad?, es que Él, mis hermanos, murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, para darnos sanidad de ese cáncer que se llama pecado y que nos separa y nos aparta de Dios. Otro de los nombres, mis hermanos, que podemos encontrar en la Biblia es el nombre de Emmanuel. El nombre de Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, Dios entre nosotros. En Isaías 7:14, el profeta está hablando de en el futuro de que una virgen va a tener un hijo. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa profecía se cumple en el Señor Jesucristo en Mateo 1, 22 y 23. Dice así, Mateo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es que Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Dios, mis hermanos, ¿verdad?, mandó a su Hijo para darnos salvación y vida eterna. Jesús es Dios entre nosotros. La palabra de Dios dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mis hermanos, Jesús es más que un hombre. Jesús, mis hermanos, ¿verdad?, es Dios. Isaías dijo, ¿verdad?, que el niño que iba a nacer de una virgen sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando nosotros reconocemos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Dios, vemos que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de la naturaleza de Dios. Como dije yo, ¿verdad?, antes, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermanos, existen muchos nombres que se pueden darle a Dios. El Elohim, Dios poderoso. El Shaddai, Dios todopoderoso. Adonai, el Señor. Jehová Jireh, el Dios que probará. Jehová Rafa. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Jehová Mekadesh, el Señor que santifica, que hace santo. Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Jehová Sidekenu, el Señor es nuestra justicia. Jehová Roi, el Señor es mi pastor. Jehová Sama, el Señor está ahí. Jehová Sabaoth, el Rey, el Señor de los ejércitos. El Elión, el Altísimo. El Roi, el Dios que me ve. El Olam, el Dios eterno. El Gibor, el Dios fuerte. Y existen tantos y tantos nombres de Dios. En conclusión, yo dije anteriormente que Jesucristo es Emmanuel, Dios entre nosotros. ¿Y sabe qué? La deidad de Jesucristo, mis hermanos, ha sido atacada por muchos. Algunos dicen que es un Dios inferior, un Dios que se escribe con minúscula, creado por el Padre. Otros dicen, ¿verdad?, que es un ser angelical creado por Dios, que tiene el rango más alto. Pero ¿saben qué? En el Evangelio de San Juan podemos ver que muchas veces, ¿verdad?, Jesucristo declaró su deidad y afirmó ser el Mesías, el Hijo de Dios. En Juan 8:24 dice, por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Luego en Juan 8:58-59, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Aquí, mis hermanos, Jesús, ¿verdad?, está usando una referencia que leímos en Éxodo 3:14, donde el Señor se declaró como el yo soy. En Isaías, la misma frase, Isaías del 40 al 55, constantemente usted va a leer yo soy. Y aquí, en Juan 8, Jesús se refirió a sí mismo como el Dios
Yahweh, el Señor del Antiguo Testamento, y está afirmando, fíjese, su deidad. Por eso es que provocó ira ante los judíos que querían apedrearlo. Mire, en Juan 5:18 hay algo parecido. Dice, por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solamente que levantaba el día de reposo, sino que también decía que era Dios, que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En otro pasaje, él les pregunta, ¿por qué buena obra me van a apedrear? Y él les dice, ellos responden, dicen, no te vamos a apedrear por buena obra, sino que te vamos a apedrear porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Bueno, Dios, mis hermanos, no solamente manifiesta su carácter por medio de sus atributos, sino también por medio de su nombre. Todo creyente, todo aquel que se acerca a Dios puede conocerle. No solamente por medio de sus atributos, pero por medio de sus nombres, los cuales, fíjese, esos nombres expresan que su poder, expresan su grandeza creadora, su fidelidad, su misericordia, su amor. Usted y yo debemos de acercarnos a Él. Debemos de conocerle por medio del significado de sus nombres. Saber que tenemos un Dios personal. Un Dios, mis hermanos, que constantemente está buscando relacionarse con sus hijos. Relacionarse con su creación. Y no solamente, fíjese, relacionarse con nosotros en lo bueno, sino en cualquier circunstancia. Fíjese que de acuerdo a cualquier circunstancia, usted puede buscarle, puede clamarle cuando usted está sufriendo, cuando usted está, ¿verdad?, pasando por dificultades. Por eso en el Evangelio de San Juan encontramos al Señor Jesucristo manifestándose como Dios, mire, diciendo, yo soy la luz del mundo. Cuando uno está, mis hermanos, caminando en oscuridad, yo soy el pan de vida, quien sustenta, ¿verdad?, la vida eterna. Yo soy la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vid. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Cristo Jesús, mis hermanos, es Dios, ¿verdad? Él habita juntamente con el Padre, el Espíritu Santo, y se ha manifestado en nuestras vidas. Y ese es mi deseo, que cada uno de nosotros, así como llamamos a ciertas personas por su nombre y ciertas personas despiertan en nosotros ciertos sentimientos positivos, de la misma manera Dios, mis hermanos, quiere que aprendamos a conocerle a través de sus nombres poderosos. Con eso en mente oramos. Padre, gracias, Señor, por este estudio en el cual podemos conocer que tú, Señor, estás con nosotros. Sabemos, Padre, que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Que tú, Señor, nos sustentas. Que tú, Padre, nos proteges. Que tú eres el Dios de paz. Que tú, Señor, eres el Dios que ha provisto de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Te amamos, te honramos. Ayúdanos, Señor, a saber que tú eres el Señor que debe de tener control de todas nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Una vez más les agradezco por haberme escuchado. Hasta la próxima.